quería hacer un punto en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mucho se dijo que hay 30.000 millones de dólares que se fugaron, que desaparecieron, que se vendieron y que quedan 45.000 millones o 46.000 millones más. El Ejecutivo, ¿no? Por ley puede hacerse de esos fondos. Es decir, ¿dónde están esos 30.000 millones de dólares y qué puede pasar con los fondos restantes? Vamos por partes. Primero me gustaría decirle a la gente cómo se construyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque no fue arte de magia, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad nace sobre la inmolación económica de una generación entera de jubilados que cobró 150 pesos. ¿Por qué? Porque en ese periodo los aportes de los trabajadores fueron las administradoras del fondo de pensión y eso motivó que la gente cobrara 150 pesos dólares de jubilación durante una década. Esos fondos que fueron a los fondos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones son las que luego, al ser reestatizado el sistema, pasan a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces yo quiero remarcar esto. Es la inmolación económica de una generación entera de argentinos que aceptó vivir con una jubilación que hoy equivaldría a menos del 50% de la mínima jubilatoria que cobran los jubilados actuales. Eso conformó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esa conformación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando pasa al Estado, como el sistema era superavitario, tenía más ingresos que egresos, se fueron acumulando y reinvirtiendo. Y 30.000 millones de dólares, que eran originariamente los que vienen de las administradoras, se transformaron en el 2015 66.000 millones de dólares, más o menos. Entre ellos hay acciones, hay fondos comunes de inversión, plazos fijos, bonos del Estado, incluso había una serie de inversiones en centros de producción o de desarrollo de la producción nacional, que también generaban una buena rentabilidad, y por lo tanto se conformó ese fondo, 66.000 millones de dólares. A esos 66.000 millones de dólares, producto de la ley de reparación histórica, fueron a incorporársele 11.000 millones de dólares más del blanqueo. Lo que venía por intereses del blanqueo iba al fondo ese para pagar la reparación histórica. Es decir, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debería tener 77.000 millones de dólares. El gasto en seguridad social del 2015 relacionado a la fecha hoy, es decir, indexado a la actualidad, sería más plata que lo que paga hoy el Estado por la totalidad de las jubilaciones, incluida la reparación histórica. Es decir, no deberían haber utilizado un solo peso del fondo de garantía para pagar la reparación histórica, porque los fondos que tienen les son suficientes. No les fueron suficientes por una serie de medidas. La devolución a las provincias, un crédito espantoso que hicieron con las provincias y una serie de negociados que con muchísimo gusto los podemos recordar, porque también es bueno que la gente sepa que ha habido una serie de negociados que han afectado muy fuertemente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el crear financieras con la intención de comprar fondos comunes de inversión, y en vez de comprar fondos comunes de inversión compraron LEVAX y le pagaron el 0,6% de interés a esas financieras por algo que hacía el Banco Nación por 0 pesos. Cuando se compran 1.000 millones de pesos en LEVAX, la comisión son 60 millones de pesos. No es que se llevaron unas monedas, son pesos muy sustanciosos. Y financieras donde el 85% del recurso que esa financiera maneja es del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, ese desmanejo con los fondos de garantía de sustentabilidad y la devaluación, que obviamente también tiene un impacto muy fuerte, hace que hoy tengamos 43.000 millones de dólares. Es decir, se fumaron entre 30 y 35.000 millones de dólares, casi el 50% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.